para hablar de los temas legales, porque ha comenzado una indagación preliminar en la Fiscalía de la Nación respecto precisamente a este escándalo que se ha generado y que no cierra porque no hay una respuesta cierta hasta este momento. Ella ha dicho que va a hablar solo con el Ministerio Público. En fin, la ciudadanía requiere de una respuesta contundente. Hemos invitado a Liliana Calderón, abogada penalista, también profesora universitaria, para hablar de este tema. ¿Cómo está, Liliana? Gracias por estar con nosotros en Punto Final. Y yo quisiera empezar armando escenarios, porque hasta ahora la información que se ha dado es, no se ha negado que es un Rolex verdadero, aunque la ministra de Vivienda intentó proteger a la presidenta y salió trasquilada ante una respuesta que nunca debió dar, teniendo en cuenta que era jefa de Indecopi. Pero vamos con los escenarios legales de acuerdo con lo que la presidenta tendrá que responder. Y vamos con el primero de ellos. El primero es, si ella responde que es un regalo de un funcionario público, un gobernador, un ministro, un alcalde, podría darse esa situación. Sin embargo, allí habría o podría haber un conflicto de interés. Segundo escenario, vamos con el siguiente. El regalo de un empresario o una empresa privada nacional o internacional. Habría que ver si esas empresas están vinculadas a el gobierno de turno, a las instituciones de la administración pública. Tercer escenario, que diga que el regalo proviene de un embajador o embajadora o de algún gobierno de otro país. Allí también tendría que haber explicaciones claras y certeras, porque estamos hablando de una joya que cuesta muchísimo. El cuarto escenario, regalo de un pretendiente, de un novio, no conocemos, no entramos a la intimidad de la presidenta, pero si fuera así, tendría que demostrarlo claramente también. Y un quinto escenario es réplica, podría decir esto ante el Ministerio Público, ¿no? O lo compró con sus ahorros, que es lo que ella ha señalado, ensayando una primera respuesta. Primero habló de un reloj de antaño, ya se sabe que no lo es, por lo menos el caso del escándalo que irrumpió en el portal La Encerrona y luego todas las explicaciones que se han dado. Y ha dicho que ella trabajó desde los 18 años. En realidad lo que ha querido decir es que lo ha comprado con el sudor de su frente. Cosa difícil porque estamos hablando de un regalo o de una joya muy, pero muy costosa. En esos escenarios, ¿cómo se ve en el tema legal frente a una respuesta del Ministerio Público? Bueno, Mónica, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera decir es que estamos frente a un posible delito, un ilícito penal. Y dado los hechos... ¿De enriquecimiento ilícito? Exactamente. Esto podría calificar como un enriquecimiento ilícito. ¿Y cuál es la clave de este delito? El desbalance patrimonial y el haber adquirido, digamos, estos bienes aprovechándose del cargo público. Entonces, esas dos cosas son sumamente importantes, porque a partir de eso podemos ir contestando los escenarios. Correcto. Si estamos ante el primero, imaginémonos que fue el regalo de otro funcionario público. La pregunta es, ¿eso está permitido? ¿Hay alguna ley que regule el tema de los regalos a funcionarios públicos? Y la pregunta se hace, ¿está permitido, por ejemplo, que un gobernador, que un ministro, que un alcalde, que una autoridad elegida le regale eso a la presidenta? Y la pregunta siguiente sería, ¿a cambio de qué, no? Exacto. En primer lugar, no está permitido. Y justamente es por lo que tú dices, porque el hecho de darle un regalo, ¿qué implicaría? Que tú tengas un interés de por medio o que puedas tener alguna expectativa de recibir algo a cambio. Y además no perdamos de vista que la presidenta, digamos, es la máxima autoridad del país y los gobernadores, regidores, alcaldes tienen interés también con el Ejecutivo. De la misma manera, si el regalo fuese de una empresa privada, de un empresario, podría generarse también un conflicto de interés por los intereses que puedan haber a la hora de regalar una joya que cuesta, pues, no sé, 10.000, 14.000, 18.000 dólares, ¿no? Es correcto, Mónica. Y no solo podría ser un conflicto de interés, también podríamos estar hablando de otros delitos escondidos, podríamos estar hablando de un acto de corrupción, podría ser incluso que el reloj... O sea, una coima. Exacto. De otra manera, ¿no? Disfrazada. Correcto. De hecho, nuestro Código Penal señala que la coima o el soborno no tiene que ser solo dinero, puede ser una ventaja, puede ser un regalo, una promesa incluso. Y este reloj, al ser una joya valiosa, podría ser perfectamente una coima, ¿no? Y de un embajador, o por ejemplo, estamos
presionados, llega alguien representando a un gobierno de otro país y entrega un regalo de esa naturaleza. Totalmente, es una situación igual que en los casos anteriores, ¿no? Puede haber un regalo por parte de un gobernador, por parte de un funcionario ¿también habría público. comisión de delito o sería, digamos, la recepción inadecuada? Sí, no solo la recepción inadecuada, sino que también podría constituir un delito. Imaginémonos que estamos en el escenario en el que se está discutiendo algún tratado internacional, que tenemos que suscribir de repente algún convenio con otro país. ¿Hay intereses de por medio entre gobiernos? Por supuesto que sí. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta también. De un pretendiente, de un novio, ¿no? Podría ser, podría la ciudadanía no saber, pero esto, por ejemplo, disminuiría la responsabilidad de la presidenta al recibirlo por un vínculo sentimental o algo parecido. Podría disminuir el riesgo penal, digamos, pero tampoco es adecuado, ¿no? Estamos ante la figura máxima, la autoridad máxima de nuestro país, que además tiene que representar, ¿no? Todo lo correcto, digamos, honestidad, integridad, y recibir un regalo de esa naturaleza, por supuesto que no lo es. Pero no solo eso, sino que además qué mensaje se le está dando a la población, ¿no? Creo que eso también hay que tener en cuenta. Bueno, y el último escenario es el que trató de tener como salvataje y se lo entregaba a la ministra de Vivienda, ¿no? Una réplica, y lo que la misma presidenta ha dicho, ¿no? Trabajo de los 18 años dando a entender que era parte de sus ahorros. Pero al hacer un arqueo respecto a lo que ha ganado en los últimos años, tampoco le alcanza, ¿no? Es correcto, porque además estamos, no olvidemos que estamos ante un escenario de, al ser una autoridad, tiene que haber presentado una declaración jurada de bienes y rentas. Y esto tendría que haber estado perfectamente declarado. Y el otro escenario posible es que lo que recibe, digamos, como sueldo o emolumento la presidenta, se corresponde o no se corresponde con estos bienes que ha adquirido en los últimos años. Y ahí está y se enmarca dentro de la ley gestión de intereses. Es decir, eso es lo que regula, primero, la declaración jurada al entrar. Porque aquí lo importante es cómo entran los funcionarios públicos y sobre todo el mandatario. Ya hemos tenido casos y tenemos una galería de problema de presunta corrupción, y cómo salen esos funcionarios, ¿no? Así es, porque esa declaración jurada de bienes y rentas nos van a poder, va a poder demostrar que efectivamente un funcionario público no se aprovechó de su cargo. Y lo que tiene como patrimonio, digamos, no ha sido modificado en el tiempo que duró su cargo, y si así fue, tendrá que dar las explicaciones del caso. Lo que hasta el momento se ha mostrado a nivel de notas periodísticas es que habría un crecimiento de más de 500.000 soles en los últimos años en las cuentas de la presidenta. Pero adicionalmente a eso, hoy en la portada del diario El Comercio se habla de depósitos no explicados, así lo señalan, ahí está precisamente, recibió 1.100.000 aproximadamente de origen desconocido entre el año 2016, cuando ella era una empleada de RENIEC, y hablamos del 2022, donde ya estaba el gobierno de Pedro Castillo, era la vicepresidenta y ministra del Ministerio de Inclusión Social, ¿no? ¿Eso complica la cosa? Definitivamente sí, ¿no? Además, lo interesante de esta indagación es que proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Ellos reciben reportes de operaciones sospechosas y entendería que este reporte ha sido recibido por parte de un banco, ¿no? Un banco envió este reporte y la Unidad de Inteligencia Financiera lo ha calificado como tal, ¿no? Entonces, eso por supuesto que complica la cosa, porque estamos hablando de depósitos que no han sido identificados. No, y claro, hablan de 11 cuentas y hablan de cuentas mancomunadas también. Incluso hablan de cuentas mancomunadas cuando ella estaba en el club departamental, hablan de cuentas mancomunadas con el tema de la campaña electoral. Hay una investigación abierta en ese sentido. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros acaba de decir a través de la televisión nacional que no se ha encontrado ningún desbalance, pero el contexto en el que se está moviendo este escándalo, que además ya lleva más de 10 días y la prensa va a seguir preguntando porque no hay respuestas claras. Lo que se ha escuchado hasta el momento de las autoridades dan alguna posibilidad de salir
airosa de esta situación a la presidenta Dina Boluarte o tiene que ensayar otra respuesta? Yo creo que está bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque la primera respuesta que nos dio, que se trataba de relojes adquiridos con... Antaño. Exacto. De antaño, dijo. Exacto. No sí. parece ser correcto o tan exacto como lo que ahora estamos viendo, ¿no? Y segundo, este reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco la coloca en una buena posición, ¿no? Entonces, y por último, el tema del desbalance patrimonial no es algo que podamos resolverlo, digamos, en ese momento ni ningún político, ¿no? ¿Cómo funciona el proceso a nivel penal de un desbalance o de una estimación o un proceso que tiene que ver con enriquecimiento que no da cuenta del origen del dinero? Porque ahí está el problema, ¿no? Exacto. Es un tema técnico. Lo van a tener que determinar los peritos, si efectivamente estamos o no ante un desbalance patrimonial. Y eso se tiene que hacer con un cruce de información, ¿no? Lo que tiene efectivamente como patrimonio la presidenta y los ingresos que ha tenido durante ese tiempo para poder solventar ese patrimonio. Y es algo que es absolutamente técnico. ¿Le parece lógico que la presidenta señale que solamente va a responder ante el Ministerio Público? Es decir, ya ha ocurrido con el tema de las muertes inicialmente con las protestas, donde básicamente fue al Ministerio Público y en algunos casos guardó silencio. Lo que esto hace es dilatar una situación de esta naturaleza. Pero teniendo en cuenta este caso, que puede ser muy escandaloso, es decir, la frivolidad en política es algo que cuesta muchísimo, pasa factura, ¿no? En ese sentido, ¿le parece una respuesta adecuada decir solamente voy a hablar con el Ministerio Público? Definitivamente no, porque nos estamos olvidando, quizás las autoridades del Ejecutivo se están olvidando que existe un principio de rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Que la población espera respuestas, espera saber qué es lo que está pasando. Y esto que está ocurriendo, sin lugar a dudas, no le da un buen mensaje a la población. Actualmente los ciudadanos, ¿qué queremos? Saber qué es lo que está pasando, que efectivamente el gasto se esté realizando de manera adecuada. Acabo de ver una nota de lo que está ocurriendo con Caliwarma y los niños, entonces, y luego tenemos los Rolex que usa la presidenta, no parece ser un mensaje adecuado. O sea, de la anemia al lujo, ¿no? Así es. Es una situación que además no solamente impacta mucho en la ciudadanía, Así ¿no? es. Pero en realidad, ¿cuál es el procedimiento que va a seguir? Es decir, lo cita al Ministerio Público. ¿Qué pasa si se queda callada? ¿Qué pasa si empieza a ensayar algunas respuestas? ¿Qué pasa en general y cuál es este proceso? Ella puede ser solo investigada, no puede ser acusada teniendo en cuenta que ostenta la presidencia de la República. Pero al día siguiente que sale o al mes siguiente que sale la presidencia, esa investigación se puede convertir en acusación. Es correcto. Tenemos dos etapas, ¿no? La etapa preliminar, que es la etapa en la que nos encontramos, que son las indagaciones, las primeras indagaciones que está haciendo la Fiscalía. Tendrá que llamarla a declarar, seguramente a la casa o el comercio que vendió o el reloj. Tendrá que pedir información. En realidad hay una sola joyería que importa. Hay otros que han importado también algunos relojes de esos, pero son muy limitados. O sea, no debe ser tan difícil para el Ministerio Público determinar, primero, que con el número de código del reloj pueden señalar quién lo compró. Exacto. Empezando por ahí, ¿no? Sí, seguramente no va a ser muy difícil y creo que lo que va a ser sumamente relevante va a ser esta pericia que realiza el Ministerio Público con el equipo de peritos con el que cuenta la Fiscalía. Ajá. Y eso va a ser sumamente importante porque, como te comentaba hace un momento, ese tema es técnico. Se tiene que establecer si efectivamente ha habido o no ha habido un desbalance patrimonial, junto con los otros indicios que hemos comentado previamente. Y el Ministerio tiene que demostrar que lo hubo o no, porque a mí, en este caso, no sé si estoy en lo correcto, la carga de la prueba la tiene, digamos, en el caso del Ministerio, que tiene que demostrar que efectivamente se ha gastado más de lo que tiene en la percepción de ingresos y en la totalidad de lo que ella tiene como dinero, ¿no? Yo diría que es una carga, una distribución de la carga entre ambos. Ajá. Porque si bien la Fiscalía tiene que demostrar, evidentemente, que se ha cometido un delito, la persona investigada, en este caso la presidenta, tendrá que demostrar también que lo que ha comprado, lo que ha adquirido, tiene un sustento legal, ¿no? No sé, proviene de algún ahorro, préstamos, herencia.
o los propios ingresos que tiene como presidente. Si fuera de herencia, tendría que haber sido declarado. ¿Hay delito Exacto. por no declarar también? Claro, ¿O no? Claro, si tú declaras... Por omisión. Exacto, si tú declaras falsamente, cometes un delito, que es... O sea, la omisión es una declaración Claro, falsa. Por supuesto, porque estás haciendo una falsa declaración. Eso, aunque suene redundante, ese documento tiene la condición de declaración jurada. ¿Qué significa? Que tienes que decir la verdad. Y en el caso del Perú, aparte de la gestión de intereses, la declaración jurada, ¿hay algún marco legal que está vinculado a los regalos que recibe un presidente de la República en general? Hemos visto en otros países sí hay una legislación particular y precisa sobre el tema. Aquí no la hay. No, lo que tenemos es la Ley de Gestión de Intereses, que establece que los funcionarios públicos no pueden recibir regalos, donativos, ni mucho menos, ¿no? Porque eso genera justamente un conflicto de interés con cualquier parte que vaya a vincularse o relacionarse con las autoridades. Entonces, no deben recibir regalos, salvo obviamente pues temas decorativos. Imagínense una placa decorativa. Es un tema de valor del obsequio, ¿no? Por supuesto, y que no represente justamente ningún interés de por medio, ¿no? Eso está permitido. Pero para terminar, entonces, como habíamos iniciado, entre los escenarios que tiene la presidenta es decir la verdad o decir la verdad, porque al final, ¿no?, va a llegar el Ministerio Público a determinar de dónde salió ese reloj. No es tan difícil. Así es. De ese reloj o los relojes. Así es. Yo creo que la historia de los últimos años nos ha demostrado que la verdad siempre llega y se asoma rápidamente. A veces llega pero muy lento, pero lo que sí es cierto es que lamentablemente en la administración pública se han visto casos muy importantes de corrupción. Muchísimas gracias, Liliana, por estar con nosotros. Importante, y hemos dicho, está en serios aprietos. Y nosotros nos vamos al siguiente reportaje.